¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Debates por Canal U. Seguimos transitando con muchísima intensidad una fecha clave para nuestra casa de estudios, para la Universidad Nacional de Córdoba, el centenario de la Reforma, y hoy lo vamos a abordar de dos maneras. Por un lado, 1918, la revuelta que tuvo un alcance continental. Sin embargo, hay una ausencia por allí en las fotos, en los documentos, en las cartas que se leen de aquella época, que están en algunos registros. Hablamos de las mujeres, su participación en aquella gesta y cómo de aquel tiempo hasta hoy ha evolucionado esa participación de la mujer dentro de las casas de estudios, en el marco nacional y mundial, por supuesto, pero las mujeres a 1918, ya hacía 30 años que estaban egresándose de la Universidad Nacional de Córdoba, de diferentes facultades, de diferentes unidades académicas. Recordemos que había muy pocas unidades académicas en ese momento, pero sin embargo es la gran ausencia, por lo menos en esa foto grande que vemos de la Reforma. Parece, quizás observado desde hoy, no cierto, pero es raro que no estuvieran al tanto de lo que pasaba si estaban dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, que no participaran, que no fueran parte de esa revuelta. Eso por un lado. Por otro lado, una fecha también muy importante que se cumplió este 21 de junio. Fue un viernes, 21 de junio, pero de 1918, cuando apareció en la Gaceta Universitaria el Manifiesto Liminar, esa obra, ese texto que se dieron los estudiantes para poner en claro lo que pedían después de esa revuelta y que iba a significar, obviamente, las bases de esa revuelta estudiantil. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en este especial de Debate Sur, donde seguimos hablando de la reforma universitaria. Y por supuesto, introducimos con este trabajo de nuestros compañeros, hecho por Juan Cruz Taborda Varela, de aquí en Canal U, una crónica de aquellos días, de ese 15 de junio, para después meternos en lo que pasó desde la reforma hasta nuestros días. Lo vemos. Nores, el hombre de la corda frates y el catolicismo, el hombre que es la cara del presente medieval, el hombre que tiene 5 primos hermanos entre los consejeros que acaban de votarlo, es elegido rector de la Universidad Nacional. Y todo estalla, tal como estaba previsto. La imagen es indescriptible, imposible de rearmar. Son gritos de furia y es desesperación ante la injusticia. Una alquimia del medioevo que vuelve bronca la angustia, el vacío que deja la nada cuando se creía tener todo. Los jóvenes son una turba imparable en el salón de grados y en las galerías. El engaño que preveían, que anunciaron, está finalmente consumado. Estos jóvenes son ahora la vara con que se mide en el sacrosanto edificio la violencia que pretende destruirlo todo. Cuando el horizonte se despeja de peligro, Horacio Valdés se sube al escritorio donde hace unos minutos nomás habían contado los votos y pide silencio. Hagan silencio un minuto, por favor. Permitidme la palabra para que la canonización que entreveo tenga un aspecto de democracia. No voy a hablar para apaciguar a los alumnos, sino para estimularlos a la revolución, para que puedan así los campanarios vecinos vibrar al grito de la juventud que está de pie. La sala vuelve a explotar de júbilo libertario. Explota como los pocos vidrios sanos que quedan, como las astillas últimas del banco en donde Nores tramó su estrategia familiar y monstruosa. De a uno, con la energía que permite la juventud, los federados destrozan en orden cronológico más de 300 años de autoridad monacal. Mientras todos esperan afuera, los estudiantes decretan huelga general. La autoridad sabrá, a partir de ahora, que la democracia para los estudiantes es voluntad de las mayorías y que las mayorías, sépase, son ellos. El trabajo de nuestro compañero Juan Cruz Taborda Varela,
que viene también haciendo una recopilación excelente de historias de la Reforma en estos micros que se llaman El tiempo está después. Vamos a saludar a nuestras invitadas de hoy. Les agradezco mucho la presencia a las dos. Ana Noguera, licenciada en Historia, docente de Ciencias Sociales y de Comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Hola, buen día. Patricia Altamirano, decana electa de la Facultad de Psicología. Nuevamente, digamos, en la facultad, encabezando la Facultad de Psicología. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien acá. Bueno, decíamos en la introducción del programa algo que con sus avances, con sus matices, pero sigue estando vigente, ¿no? Una primera impresión de las dos, si quieren llevarlo a 1918, si quieren llevarlo a este tiempo, a donde quieran llevarlo, pero una primera impresión de esto, la mujer lo que ha tenido que sortear la mujer en el círculo académico. ¿Ana? Bueno, yo creo que si uno hiciera como una proyección desde el 18 hasta el día de hoy, digamos, es muchísimo lo que se ha avanzado en términos no solo de, digamos, de ingreso, de cantidad de mujeres, sino lo que paulatinamente, digamos, es mayor equidad también en determinadas carreras que antes eran mucho más masculinas, digamos, ese permitirse ingresar a otros círculos. Y todavía falta, ¿no? O sea, creo que se discute mucho, que se han incorporado cuestiones en relación a la violencia de género, a estas cuestiones salariales, pero estamos todavía ahí en un terreno en el cual hay que seguir discutiendo acuerdos, digamos, entre profesores, entre estudiantes, que permitan avanzar en términos de igualdad, porque no está dada la igualdad en la Universidad de Córdoba, ni socialmente en general, ni en la universidad tampoco. Allá de que se avanzó mucho, pero falta. Patricia. Por lo pronto decías al inicio que había ausencia de mujeres en la Reforma. Ausencia en la foto, ¿no? Digamos, claro. en la imagen que quedaba de ahí, ¿no? Digamos, sí, pues. Y eso es así, pero es una acción de invisibilización, que no es que no había mujeres, exacto, eran pocas, es cierto, y tampoco estaban en lugares de importancia en la puja política, pero efectivamente hay una acción expresa de invisibilización, que no pasó solamente en la Reforma del 18, sino que viene pasando en cualquier evento y fenómeno social o político que la historia nos muestra. Y los desafíos de la Reforma nos ponen con claridad que, a pesar que la universidad es una institución fuertemente igualitaria en muchos sentidos, supuestamente el ingreso es irrestricto, cualquiera está en condiciones de ser docente si muestra su idoneidad o puede estar en lugares de toma de decisión, lo cierto es que hay dificultades y hay barreras concretas que las mujeres tenemos para ocupar puestos de toma de decisión, pero también para defender nuestros propios derechos como estudiantes, como egresadas, como no docentes o como docentes. Vamos a seguir introduciéndonos en la temática. Nuestras colegas del ciclo Mujeres que Mueven el Mundo hicieron un trabajo interesantísimo junto con Jacqueline Basalo, una de las entrevistadas en este caso, que es docente e investigadora de la Universidad Nacional, del CONICET, donde desgranaron un poquito esa participación de aquellos años a nuestros días. Empezamos a verlo. La historia de la universidad no es ajena a otras historias, digamos. Hay una historia androcéntrica de la universidad y hay una historia androcéntrica, obviamente, también de la Reforma del 18. En las fotografías que uno más conoce, en los documentos que han dado vueltas, ¿no es cierto?, más conocidos de ellos, en las noticias de los periódicos, La Voz del Interior, que está recogiendo, digamos, cada una de las acciones que tienen lugar en 1918, no están apareciendo las mujeres, pero sin embargo ya había mujeres caminando y estudiando y transitando las aulas de la universidad desde el año 1884. Por lo tanto, seguramente hubo estudiantes de medicina, unas pocas, farmacéuticas e incluso parteras que se enteraron, que participaron, que seguramente hablaron de política, pero no aparecieron en la foto. Los documentos que hay más específicos de la reforma universitaria, los que tienen que ver, por ejemplo, con las cartas de renuncia de profesores, ¿no es cierto?, que hacen en la universidad con motivo de la toma y con motivo de la intervención, obviamente no están, porque no eran docentes. Digamos, los documentos más utilizados habitualmente, ¿cómo las encontramos nosotros? Leyendo las actas de los libros de grado, que son las actas que se elaboraban desde la universidad, registrando las colaciones
de grados de cada carrera que se hacían. Entonces, ahí las encontramos, ¿no es cierto? Registradas en cada universidad con una fecha determinada. ¿Quiénes son ellas? Mezcladas con los varones. Entonces, fue un trabajo tremendo. Artesanal absolutamente, porque fue encontrarlas una por una y organizarlas en un índice. Este índice tiene muchas entradas. Hay un índice onomástico, o sea, por nombre podemos entrar. Una parte del índice es cronológico. Después tenemos un índice relacionado con las carreras que cursaron. Hay listados de las primeras egresadas de cada carrera hasta 1950. Y finalmente un listado también de estudiantes extranjeras, porque muchas de ellas son extranjeras, venían de otros países. Entonces, como eran demasiadas, nos pareció interesante también incluir un listado así, porque leyendo un índice uno puede sacar muchas conclusiones. Y hablando de estos temas también se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? ¿Cómo pensar aquellas barreras que tuvieron que sortear las mujeres? Digo, los preceptos explícitos e implícitos que había en la academia, Ana. Yo creo que lo que dice ahí Jacqueline es interesante para pensar esta cuestión de que pareciera que si no la vemos en la foto no está. Digamos, esta cosa que tenemos de reflejar siempre en términos protagónicos algunas imágenes y creer que lo que no se ve es que no está. Entonces, me parece que lo que dice ahí Jacqueline es interesante, ¿no? Cómo tenemos que empezar a buscar y a hacernos otras preguntas. Es decir, si ya hacía más de 30 años mujeres en la universidad, ¿era posible que no estuvieran? Y si no estuvieran, ¿qué nos está diciendo eso de que no estuvieran? ¿Cuáles son los vínculos para pensar las ligaduras entre el movimiento reformista y otros tipos de movimientos en los cuales las mujeres estaban quizás mucho más involucradas, como puede ser el movimiento feminista del principio de siglo, el sufragismo, otro tipo de acciones, todo lo que tiene que ver con el socialismo y el anarquismo del principio de siglo en torno a los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces digo, hay que también pensar que quizás no estuvieron en el momento de las mayores convulsiones en torno al proceso reformista, pero sí, sin duda, participaron en alguna medida, ya sea directamente, indirectamente, en alguna conversación. Es algo que como decía Jacqueline, es difícil rastrear en las fuentes, por justamente, digamos, una perspectiva androcéntrica, no solo de la historia, sino de quien construye los documentos, de que las palabras quizás de las mujeres no son no necesariamente deben ser registradas. Pero bueno, hay, como dice ella, un trabajo muy artesanal de buscar en otras fuentes, de ir reconstruyendo desde otros lugares y tratar de ver dónde se las puede encontrar, armar el rompecabezas y a partir de ahí preguntarse por qué no están en la foto. Digamos. No es raro tampoco, a mí no me sorprende que no estén en la foto, porque a principios de siglo, digamos, aquellas que la masividad en términos de ingreso de las mujeres se va a dar mucho tiempo después, recién en la década del 60, incluso 70. La masividad en el ingreso a la universidad en general, ¿no? Digamos, por eso en la claro. universidad, digo, entonces es como que no eran tantas tampoco, no eran tan numerosas, entonces en la cantidad que hay, bueno, no es raro tampoco. Además, socialmente tampoco estaba tan bien visto una participación descollante en términos de figura pública. Sí, había algunas, más en Buenos Aires, o probablemente haya habido acá también, pero bueno, también hay que pensarlo en la época, en Córdoba, una Córdoba que tampoco es muy permeable a este tipo de cosas. A este tipo de cosas. En Buenos Aires, en la UBA, estaba Cecilia Grierson, estaba Alicia Moró, había muchas, no muchas tampoco, pero figuras un tanto más, digamos, destacadas, pero vinculadas también a otros movimientos, no al movimiento reformista, ni siquiera en Buenos Aires, que también sucedió, sino más a estos otros reclamos en relación al sufragio femenino, a la necesidad de las precursoras del movimiento feminista, podríamos decir. Tal cual. Pero que quizás, digamos, habría que seguir indagando en pensar los vínculos entre el movimiento reformista y su agenda y su proyecto, y este otro movimiento feminista que está
buscando otras cosas, digamos. Son como dos cosas que se van moviendo separadas, pero que quizás si uno siguiera buscando le encontraría alguna relación. Quizás en esto de mejores condiciones o accesos a una igualdad, pero bueno, que parecieran estar hablando como dos idiomas distintos todavía, porque las condiciones sociales de los géneros en esa época son diferentes, no es lo mismo, ¿no? Obviamente. Patricia, me interesa también pensar, digo, un movimiento reformista como el del 18 pide la democratización. Aquellas mujeres que participan están pidiendo una democratización que de alguna manera las dejaba excluidas a ellas, ¿no? Y sí, bueno, es paralelo al movimiento de las sufragistas al respecto de demandar los derechos como ciudadanos de parte de las mujeres. Y no solamente como ciudadanas, sino también como propietarias. Recordemos que las mujeres no teníamos derecho en muchas ocasiones a las herencias. Claro, para celebrar contratos debían ser autorizadas por un hombre. Exactamente, por el padre o en general por el marido, como herederas, también como propietarias. Es decir, la situación de la mujer en los derechos globales era fuertemente deficitaria. Y en ese momento hay una pelea muy fuerte, una batalla cultural muy grande por instalar la idea que las mujeres podíamos tomar decisiones como ciudadanas y como propietarias. Entonces me parece que el acceso a la educación, que tal como ya decía Ana, estaba bastante restringido y fuertemente estereotipado. No eran todas las mujeres las que podían ir a la universidad, ni tampoco eran digamos, las mejores mujeres. Eran aquellas que no tenían oportunidad de casarse, es decir, que no tenían una vida privada, estatuida según lo que se esperaba en determinada clase social, que era la única que entraba a la universidad. No estamos hablando de la mujer trabajadora, no estamos hablando de mujeres en los sectores urbanos marginal. La reforma universitaria fue un movimiento definitivamente libertario, pero con una característica de clase bastante marcada. Es interesante plantearlo desde ese punto. Y siguiendo con el trabajo que realizaron nuestras colegas de Mujeres que Mueven el Mundo, había bueno, lo vamos a desgranar un poquito más también, ¿no? Pero es interesante porque había un destino para la mujer, si se quiere, en las carreras que se estudiaban. Existían 3 facultades en ese momento. El rol social de la mujer estaba destinado, si se quiere, al cuidado, de alguna manera. Entonces, de eso hablan en este recorte que hemos hecho, justamente, qué carreras estudiaban las mujeres o a dónde estaban destinadas a ir dentro de las unidades académicas. Lo seguimos repasando. Me parece interesante remarcar que lo que ocurrió en la Universidad Nacional de Córdoba también ocurrió con otras universidades del mundo, o sea, fue el primer paso de las mujeres en las universidades del mundo. Estamos pensando en los grandes países europeos, en Estados Unidos, incluso también en América Latina y en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, fue este primer camino. ¿Por qué? ¿Por qué la elección de estas carreras? Porque no significaba una ruptura abrupta con la asignación que tenía la sociedad sobre las mujeres en ese momento. Esta cuestión de que las mujeres cuidan a los enfermos, cuidan a los niños, son las maestras también de sus niños, ¿no? Obviamente va a repercutir en la facilitación de las mujeres para ingresar a estos lugares. No le hace ruido a la sociedad patriarcal que las mujeres estudien, ¿no es cierto?, para ser parteras. No le hace ruido a la sociedad patriarcal que las mujeres estudian para ser farmacéuticas. Luego después vendrán las médicas y posteriormente otras mujeres en otras carreras. Pero la adaptación a los roles asignados es evidente. Sin lugar a dudas, como dice Alicia Palermo, una especialista en estos estudios de historia de las mujeres y universitarias en Argentina, estas mujeres encontraron un intersticio digamos, en las representaciones de género para poder ganar autonomía y para poder situarse en otro lugar en la sociedad. Profesionalizaron sus tareas de cuidado a través de los estudios universitarios. Exactamente, y uno también se pregunta ¿por qué? ¿Por qué la corporación médica lo habilitó? También es una buena pregunta, digamos, para hacerse. Me parece importante decir que a finales del 19, cuando se crean los estudios de las ciencias médicas en la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Medicina estaba en manos de profesionales liberales y sobre todo extranjeros, que no tenían pocos problemas con
otros universitarios más conservadores de familias más tradicionales de Córdoba. Eso me parece interesante como primer punto, digamos. Ellos fueron los que abrieron las puertas a las escuelas, a la escuela de partería, ¿no? Y en segundo lugar, ¿por qué también están habilitando estos estudios? Porque hay una idea, y esto lo señala Dora Barrancos, de terminar con las prácticas de curanderismo y con las prácticas abortivas que eran asociadas a las mujeres parteras. Entonces la idea es que se profesionalicen y por otro lado terminar con este supuesto ejercicio ilegal de la medicina, ¿no es cierto? Entonces se habilitan estos estudios que les exigían a las mujeres tener más de 20 años, tener la escuela primaria terminada, pero por sobre todo les pedían que tuvieran, digamos, habilidades intelectuales. Una solicitud que no se expresaba decididamente para los varones que iniciaban la carrera de medicina. Esto me parece interesante señalarlo. La Universidad Nacional de Córdoba nunca prohibió estatutariamente y expresamente que las mujeres ingresaran a la casa de estudios. Sin embargo, bueno, la sociedad patriarcal y los discursos y prácticas en relación a la asignación de los lugares de la mujer hicieron lo propio hasta que aparecieron estas mujeres golpeando las puertas de la universidad. Entre las muchas cosas que dejaba Jacqueline Basallo ahí, me queda resonando esto, ¿no? Esto que decía, que lo voy a leer textual. Las mujeres debían tener más de 20 años, la escuela primaria terminada y por sobre todo poseer habilidades intelectuales. Un examen que no se le exigía a los hombres, ¿no? Qué cosa, ¿no? Como, no podría ser pensado hoy, ¿no? Claro, pensarlo hoy, pero digo, en ese momento estaba naturalizado. Digo, cuando hablamos de la naturalización de las prácticas, Patricia, me interesa por ahí tu opinión sobre eso. Bueno, ya bien lo decía, la sociedad patriarcal de una forma o de otra, hasta el día de la fecha nos ubica a las mujeres en unas tareas, teniendo unas funciones y en unos lugares de la estructura de poder y a los hombres en otros lugares. En realidad está tan naturalizado que ni siquiera nos lo preguntamos. Entonces, en ese sentido, tomarle un test de inteligencia, más que de inteligencia, era de claro, habilidades intelectuales. Era un test psicológico que no le exigían a los hombres. ¿No? Exactamente, entonces la subjetividad femenina se pensaba en esa época estereotipadamente como una subjetividad romántica, como una subjetividad que no incluía estas habilidades. Si las se incluían, entonces uno podía ingresar a la universidad, pero si no, no. Hoy eso ya no está en discusión. Hemos avanzado. En algunas mentes todavía quedan algunos resabios, digamos. Por suerte, digamos, se avanzó mucho. Ana, esto también, digamos, lo señalaba Jacqueline, ¿no? La manera en que no le hacía ruido a la sociedad patriarcal, cierta grieta que hace que la mujer logre colarse dentro de la academia o dentro de los estudios, ¿no? Sí, digamos, es un proceso de principio de siglo bastante, digamos, una sociedad muy dinámica en la cual la mujer ingresa, se empieza a insertar cada vez más en el mercado de trabajo, empieza a exigir derechos civiles, derechos, digamos, políticos, un poco más adelante, ¿no? Pero, digamos, se empieza a organizar en términos como género o como feministas. Entonces, bueno, tiene que haber un espacio en el cual se empiezan a modificar un poco estas ideas de que los hombres van al espacio de lo público con la razón y las mujeres están en el espacio de lo privado con lo pasional, lo intuitivo, lo débil. Por eso pienso esas palabras de pedirles un examen de aptitud en función de considerar eso, ¿no? Que son seres inferiores y que, digamos, tienen un intelecto un poco degradado en relación a los varones. Pero digo, paulatinamente se va incorporando socialmente, por lo cual esos discursos empiezan como a ayornarse progresivamente. Entonces se empieza a aceptar, como decía Jacqueline, ya no le hace tanto ruido que ingresen como médicas, no les hace tanto ruido porque en realidad no es querían disciplinar una práctica también, ¿no? Claro, querían disciplinar, pero no les significa a los varones en términos sociales generales
una amenaza, podríamos decir. Y pasa en la actualidad también, con un montón de situaciones en las cuales, digamos, el patriarcado y en ellos los varones y las mujeres también que sostenemos y se sostiene el patriarcado, se van dejando lugar a pequeñas cosas que van modificando, pero que no generan, no hacen ruido, como decía Jacqueline. Entonces se permite que ingresen a ciertas carreras, hay otras que no, que se mantienen como mucho más reservadas a los varones, como la Facultad de Derecho, por ejemplo. Igual va cambiando el discurso, por ejemplo, de la medicina, primero se las acepta, pero después, en el proceso de la profesionalización, la Facultad de Medicina empieza a perder cantidad de mujeres y se vuelve una facultad para los 60 y 70 mayoritariamente masculina. Y las mujeres pasan de medicina a la carrera de enfermería. O sea, se vuelve, digamos, a ubicar, no ha sido odontología, donde había muchas mujeres y sigue siendo la mayor matrícula en los años, digamos, no sé en la actualidad, pero sí para los 60, los 70, digo, en esta explosión que hay unos años más tarde. Pero hay algunas carreras que no modifican y es interesante también pensar cómo se produce ese ingreso, pero posteriormente en esta masificación que hay décadas más tarde, se vuelve a reproducir los estereotipos y las mujeres ingresan a servicio social, a psicología, a todas las carreras vinculadas con las humanidades, la ingeniería, las ciencias duras, continúan siendo fuertemente masculinas. Te voy a frenar ahí porque en un ratito, en el próximo bloque, vamos a repasar un índice que realizaron desde la universidad, desde el archivo de la Universidad Nacional de Córdoba, muy interesante con la evolución desde 1884 hasta 1950. Lo vemos en un ratito en el próximo bloque de debate, ya venimos.